constitucionalismo, que es el otro extremo, puede rascar indebidamente el famoso activismo. Y el activismo es peligroso. Algunos autores le llaman ultraactivismo. Es decir, donde se convierte más en moral que en derecho. Donde la práctica del derecho acaba siendo una cuestión poco institucional, metainstitucional, parainstitucional. Casi como acuerdos morales entre amigos o entre grupos. Y pues eso no respeta las instituciones, ¿me explicó? Y es peligroso. No quiere decir que eso sea el neoconstitucionalismo, pero así lo pongo porque esto podría representar desde mi punto de vista una concepción exagerada hacia el otro lado de lo que no es del positivismo, exagerada hacia, déjenme que se los diga así, hacia una adopción inconsciente o poco responsable de los derechos humanos, pensando que los derechos humanos son todo, como el pro persona que decíamos así, todo se vale, admíteme mi recurso, dime que tengo razón, ¿no? Cuando estudiamos derecho, nosotros sabemos que el litigio se gana o se pierde, ¿no? Un abogado lo sabe. Pero hoy parece que los nuevos abogados o los jovencitos o muy activistas, muy de derechos humanos, qué sé yo, que luego se empachan con estas concepciones, piensan que litigar es igual a ganar. A ver, la ecuación está mal, ¿no? Y si litigo, entonces gano. No, si litigas, ganas o pierdes. Y depende de muchas cosas, depende de si tienes razón, si la sabes probar, si la sabes esgrimir, ¿me explico? Si tienes cuates, si tienes, todo eso, o no. Pero decir, ¿tener un derecho es igual a ganar? No, no es así. Entonces, como yo tengo derecho, todo el mundo es corrupto porque no me dieron la razón. Todo el mundo es tranza porque no me dieron la razón. Todo el mundo está mal porque no me dieron la razón. Porque los derechos humanos son todo. Pues eso es no entender, es irse demasiado al otro lado, ¿no? Entonces, una toma de conciencia de qué significa esta posición intermedia. 2, no descuidar, que es consecuencia de lo primero, los principios institucionales del derecho, que son las reglas básicas de lo jurídico, las que permiten que el derecho siga siendo derecho. ¿De acuerdo? Yo lo trato de explicar a mis alumnos con la metáfora de los juegos, ¿no? Con la mano, por ejemplo, en el fútbol. Miren, el fútbol tiene reglas para que sea fútbol. Por ejemplo, una regla es que los jugadores no meten las manos, nomás el portero, ¿no? Pero ustedes imagínense, y esto yo lo tengo escrito en un artículo, que un portero pide amparo, perdón, un delantero como Maradona cuando metió la mano en el Mundial 86, pide amparo en México, ¿no? Oiga, pues me expulsaron y me, me anularon el gol y me expulsaron porque metí la mano en el área chica. Y dice, y violan mi dignidad humana, la de Nino, porque el portero y yo somos iguales. Y como él, siendo digno, yo también soy digno y pro persona, pues porque él sí puede y yo no puedo. Injusticia, derechos humanos, amparo. Y un juez borracho de derechos humanos le concede el amparo, entonces dice, ay, ¿cómo no nos fuimos a pensar que pobre Maradona, verdad? Pues claro que toque el balón con la mano, como el portero, porque es igual a él, son dignos los dos. Pues entonces si ese juez dicta ese amparo, se acaba el fútbol, ¿o no? Porque entonces se va a convertir en balonmano o en latrays, pero ya no va a ser fútbol. Este ejemplo burdo que yo lo pongo porque llama la atención, es lo mismo para las reglas procesales, para las reglas de oportunidad, de procedencia. ¿Me explico? ¿Cómo es posible que yo llegue a un recurso y diga, siendo Ministerio Público, o siendo defensor de oficio, bueno, defensor público, o siendo defensor privado, y diga, sí, ya sé que todo esto está mal, pero mis derechos valen más mis derechos, ¿no? Oiga, pero que el amparo se le pasó del tiempo, ya pasaron 90 días. Sí, pero pro persona, ¿no? Van a hacer una injusticia. Mi defendido o mis intereses o los intereses del litigio deben prevalecer porque en realidad tiene la razón. Sí, pero hay reglas para jugar. Puede tener la razón, pero ya se le pasó la regla, señor. La regla del juego. A eso Atienza le llama principios institucionales, que son los principios que permiten que el derecho siga siendo lo que es. Eso es lo del edificio, ¿se acuerdan? Eso es lo de la validez, eso es lo de la estructura del edificio, eso es lo de la pirámide, esos son los cimientos. No podemos descuidar los cimientos, se acaba el derecho, se acaba, en serio. Si todo se vale, si todo procede, si todo da lo mismo, pues entonces no va a haber distinción entre un mal abogado y un buen abogado, entre un coyote y un abogado profesional. No va a haber diferencia entre una persona que se crea con derecho a una persona que realmente lo tenga.
o que le asista, como decimos los abogados. ¿Me explico? Y para saber a quién le asiste la razón en un litigio, hay reglas, muchas reglas, y hay reglas de juego. El otro día en el Centro de Estudios Funcionales tenemos un problema, estamos juzgando un concurso de ensayo, ¿no? Hay requisitos igual que en el derecho, como la oportunidad, o sea, decimos, fecha última de entrega, 20 de julio. Si hay 5 trabajos que llegaron en septiembre y que no sé por qué los admitieron, pero están ahí, la pregunta es, a lo mejor son extraordinarios trabajos, a lo mejor hay un Pulitzer ahí, ¿no? Un premio Nobel, pero merece ser juzgado ese premio que llegó en septiembre. Alguien puede decir, pero es que está muy bueno, mira, ya lo leí, está increíble el artículo, pero no lo entregó a tiempo. Es extemporáneo, ese es un principio institucional. Ese autor no puede decir, oigan, a pesar de que mi artículo después ganó un premio internacional, la corte no me lo resolvió porque se fijaron en minucias procesales, formalismo exagerado. Perdón, pero no es formalismo exagerado, son reglas del juego. Es como en el ajedrez, ¿a poco? Porque a mí se me ocurre que yo tengo más derecho o soy mejor jugador que el otro, puedo mover el caballo como se me dé mi gana, ¿no? Como si fueran damas chinas o... Pues entonces jugamos damas chinas, bueno, damas españolas, ¿no? Pero no es ajedrez. Si el caballo se mueve como se le da la gana a uno, eso no es ajedrez. O si el alfil o la torre tiene movimientos precisos, el derecho también, como el ajedrez, como las damas, como el fútbol. Mientras no alteremos esos principios de funcionamiento, el derecho puede prevalecer. Siguiente, necesidad de una nueva concepción de los derechos. Ya dijimos una que sea coherente con la Constitución y con las prácticas internacionales. 4, distinción entre derechos constitucionales y derechos humanos. A ver, aquí es donde yo quiero regresar rápidamente a este tema. Miren, no todos los derechos humanos de los que habla la Constitución, ¿sí me explico? No todos los derechos constitucionales que naturalmente están en el texto constitucional son derechos humanos. O sea, hay derechos que están en el texto de la Constitución que no merecen ser llamados derechos humanos, porque derecho humano es algo mucho más que estar contenido en un texto. Hay 2 formas de conocer un derecho humano: criterio político institucional, que es insuficiente, y un criterio filosófico, que es el único que nos puede llevar allá. ¿A qué me refiero? Un principio político institucional es que un derecho humano va a ser el que está contenido en un tratado, en una declaración de carácter nacional o internacional, en una constitución. Pero voy a poner una reducción al absurdo. Imagínense que nuestro constituyente loco, nuestro poder permanente, dice que hay un derecho humano a golpear a las mujeres. Y lo pone en el texto constitucional, ¿no? Ya ha pasado, ¿eh? El marido tiene derecho, o la esposa tiene derecho a golpear a su cónyuge cuando se porte mal. Fracción última del artículo 7º constitucional. Imagínense una reforma loca que pusiera ese tipo de contenido. ¿Eso sería un derecho humano? ¿Porque está en la Constitución? Pues claro que no. Un derecho humano, para ser llamado derecho humano, es algo que esté o no esté en la Constitución, es algo contingente. Puede estar o no puede estar, pero no es el único criterio de reconocimiento para saber que es un derecho humano. Entonces, cuidado con esa falacia. Mucha gente dice, como está en la Constitución es un derecho humano. No. Miren, reparto de utilidades en materia laboral. ¿Está en la Constitución, sí o no? 123. Pero eso no es un derecho humano. No tiene el estatus de la igualdad, por ejemplo, de la no discriminación. ¿Sí me explico? No se puede comparar con la no discriminación, con el principio de igualdad, con la libertad de expresión, con la libertad de credo religioso, etcétera. No, ese es un bien constitucional, no digo que no valga nada, es un bien protegible constitucionalmente, pero no tiene el estatus de derecho humano. Entonces hay muchos derechos constitucionales que no son humanos, y al revés, hay muchos derechos humanos que no son constitucionales. Por lo tanto, las esferas de contenidos de estos 2 grupos no siempre coexisten, coinciden, pueden ser contingentes, pueden traslaparse. Lo correcto sería que todos los derechos humanos estuvieran reconocidos en una Constitución, ¿no? O que solo los derechos humanos, pero no es así, no es así, ni tiene por qué serlo. De ahí que no sea tan conveniente, así a la loca, llamarles derechos humanos. Era mejor antes decirles, son los derechos fundamentales, que no están abarcando a todos, ¿de acuerdo?
Y un criterio filosófico, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ya vimos varios, ya les repasé yo 4 criterios, 5 criterios, ¿no? El que yo propongo es el de Nino. El de Carlos Nino es un criterio filosófico para ver si ese derecho cumple con la dignidad, con la inviolabilidad, con la autonomía, con la igualdad. Si los cumple, perfecto. ¿Me explico? Entonces hay ciertos contenidos constitucionales que no tienen el estatus filosófico que debe tener un derecho humano. 5. El principio pro persona solo tendría que entenderse, si entendimos lo anterior, para los derechos humanos y no para todos los derechos constitucionales. El pro persona me exige ser aplicado solo a los derechos humanos, no a cualquier contenido constitucional. ¿Me explico? Porque la Constitución no está finamente terminada como para que solo contenga auténticos y verdaderos derechos humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado, y eso no está en la Constitución, ni en la reforma, ni en la ley de amparo. Eso lo tenemos que aprender en las clases. Los filósofos del derecho tenemos que ayudar. Hay un artículo donde yo obtuve muchas de estas ideas, que es de Juan Antonio Cruz Parcero, que se los recomiendo. Todavía no se publica, va a salir en la revista del Centro de Estudios Constitucionales, pero que es un artículo que trata de este tema. Necesitamos construir una teoría mexicana de los derechos humanos actualmente. No hay. Nadie le ha dicho a un juez cómo puede hacer un criterio de reconocimiento de un derecho humano. No existe. Todos nos vamos por el criterio político institucional, ¿no? Todo el mundo dice los de Costa Rica, los de reglas de Tokio, los de Estambul, los de Tratado de Roma, los de... ¿Sí? Pensando que por estar ahí ya es un derecho humano. Cuidado, hay que tener mucho cuidado ahí, y nos falta trabajar en eso a los abogados, a los autores, a los filósofos, etc. 6. La teoría debe ser consistente con las prácticas internacionales. Claro, vivimos en un contexto internacional y vivimos en un sistema interamericano, y no podemos desconocer los contenidos, ni la jurisprudencia, ni las órdenes de Costa Rica, del pacto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El problema es la titularidad. ¿Quiénes son titulares? Las personas morales, también lo anuncié, los derechos, las personas morales. La Corte sacó una tesis hace no tanto, que dice que precisamente por esta discusión, por esta confusión de la persona, que como las personas, como el pro persona no distingue en el artículo 1 constitucional entre personas físicas y personas morales, entonces las personas morales también tienen derechos humanos. Ese es un sofisma, ¿están de acuerdo? Es un juego de palabras mal utilizado, mal concluido. Las personas morales tienen ciertas garantías de seguridad jurídica, como cualquier ente que entre en un litigio, sea individual o colectivo. Pero eso no lo hace tener derechos humanos, por Dios. ¿Sí me explicó? ¿Cómo va a tener una persona, o sea, Carnicería es el Triunfo, tiene derechos humanos? ¿De dónde? Y la Corte lo dijo con todas sus letras, es un error. En cambio, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que son colectividades, eso es otro cantar. Porque hay ciertos derechos, ¿me explico?, originarios de personas que en realidad fueron empobrecidas, fueron explotadas, fueron atacadas por la colonia, por la colonización, por los capitalistas, por los de dinero, y les quitaron sus tierras, sus aserraderos, sus aguas, sus ríos, etcétera. Y históricamente los hemos despojado de ellos. Cuando ahorita un grupo organizado, los yaquis, por ejemplo, en Sonora, hablan de su derecho al agua del río Yaqui, que tienen ahí desde la época de Cárdenas, reconocido jurídicamente y además ancestralmente, pues ellos, los españoles, nadie les preguntó, ¿no? Ellos ahí vivían, era su nación, su comunidad, y llegó un invasor y impuso sus reglas y les quitó las aguas y las tierras. Cuando una constitución, un orden jurídico, un Estado de Derecho reconoce esos derechos y trata de reivindicarlos, ahí hablamos de derechos colectivos. Y eso es otra cosa que hablar de Carnicería es el Triunfo, ¿no? Ahí tiene sentido hablar de derechos colectivos, pero no tanto, de derechos humanos, pues, colectivos, y no en las personas morales como una empresa o una corporación. Los tipos de exigibilidad van a ser distintos según lo que dice el propio texto constitucional. Miren, si ustedes recuerdan, ya con esto casi termino, dice la reforma constitucional que los mandatos que tienen las autoridades para poder exigir el cumplimiento, el respeto a los derechos,
tienen que pasar por estos principios de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y progresividad. ¿Sí me explico? Es decir, que a las autoridades o a las personas físicas también, a las personas particulares también se les puede exigir el respeto y que cumplan ciertas obligaciones que vienen del contexto internacional y que son todos estos principios que vienen del orden internacional. Por ejemplo, si nosotros logramos que las mujeres votaran a partir de Ruiz Cortines, México no puede aventarse el chistorete, el constituyente, decir, ay, que ya no voten las mujeres, ¿no? Ya avanzamos y no sirve para nada su voto. Reforma constitucional, que no voten las mujeres. Eso violaría el principio de progresividad. Una vez que alcanzamos un derecho, o la pena de muerte, está proscrita en nuestro país. Cuando yo estudié Derecho, todavía en el 22 hablaba de la pena de muerte para traidor en guerra extranjera, incendiario, salteador de caminos y plagiario, me parece. Que no se aplicaba, pero estaba en el texto constitucional. Ahora no podemos sacar el chiste divertido del Partido Verde Ecologista para poner la pena de muerte en la otra vez, ¿no? En el estado de Guanajuato porque queremos cambiar nuestro estatus. Eso viola el orden internacional, no se puede. Por eso no es tan fácil, no es tan sencillo ni tan hablar de exigibilidad así en esos términos. Va a ser distinta en cada contexto. Restricciones constitucionales. Hay un libro de Pedro Salazar que les recomiendo, de que hizo Pedro Salazar, Daniel Vázquez y Alejandra Medina Mora, que a los pocos meses de que salió la contradicción TEIS 293, sacaron su libro en porrúa. Hago el comercial. Y dijeron, restricciones, bueno, vamos a verlas, ¿no? Y contabilizaron 89 restricciones a derechos humanos en el texto constitucional. O sea, si ustedes se preguntaron alguna vez como abogados y abogadas, ¿cuáles serán esas restricciones? Bueno, este libro ya las hizo. Y les pasó el test de ponderación de Alexia, además, para saber cuáles sí, cuáles no, ¿no? El libro está bien, el ejercicio es muy interesante, pero comete un error desde mi punto de vista. No distingue otra vez entre derechos humanos y derechos constitucionales. De modo que le aplica el test a todos los derechos contenidos en el texto constitucional. ¿Sí me explico? Y pasa por alto esto que hemos estado aquí nosotros diciendo. Y finalmente, control de constitucionalidad y control de convencionalidad. ¿Cómo se come eso, no? ¿Cómo ha ido la Corte haciendo una especie de zigzagueo en este tipo de criterios? ¿Quién es el que puede hacer el control ex oficio de constitucionalidad y de convencionalidad? En el caso Radilla, en el famoso Varios 912, 2010, la Corte había dicho, una de las interpretaciones de lo que la Corte había dicho era que cualquier autoridad judicial podía hacer un control ex oficio cuando advirtiera que una norma pudiera estar violando un derecho humano contenido en la Constitución o en tratados internacionales, ¿cierto? Esa es una de las lecturas. Pero posteriormente, el año pasado, la Corte regresa a esa discusión y dice, no pueden ser todas las autoridades, no cualquiera. El control ex oficio solamente corresponde a aquellas autoridades que no son las que ejercen el control concentrado. Sí, porque nuestro país tiene un sistema mixto, de control control difuso y de control concentrado. Para los que no tengan claro más o menos estos conceptos, se los digo rapidísimo. El control difuso es como el modelo norteamericano o el modelo colombiano. Cualquier juez puede advertir que una norma es inconstitucional y declararla inconstitucional o inaplicarla, pues, no declararla, sino decir, esta no la aplico, aquí está mi trastecito de normas, ¿cierto? Que voy a aplicar yo, códigos penal, civil, etcétera, constitución. Yo digo, esta norma que está aquí, yo no la voy a aplicar porque viola la Convención de Viena, o porque viola el Protocolo de Estambul, o porque viola las reglas de Tokio, o porque viola el artículo 3 constitucional, o el primero, o el que sea, ¿no? No la aplico, aplico otras. Porque además yo dije que cuando firmé de funcionario, cuando me hicieron juez o autoridad, yo me comprometí a respetar y hacer respetar la Constitución, ¿no? Y los valores y principios que hay en ella. Por lo tanto, si esta norma la advierto yo como juez, que no se debe aplicar porque violaría un derecho humano, pues no la aplico. Es el control difuso. Control concentrado. Yo, esa misma autoridad, puedo advertir que esta norma, pero no soy competente para hacer eso. Entonces la aplico. Aunque no me guste, la tengo que aplicar. ¿Me explico? Por el principio de imperio de la ley. Puede parecer lo más injusto del mundo, pero es la ley y la tengo que aplicar. Ya habrá un sistema concentrado como el amparo para que las personas vayan al amparo y un juez especializado o un tribunal o la corte diga, mira, esta norma que le aplicaron al señor en amparo, que sí se la aplicaron, es violar derechos.
vamos a concederle un amparo. ¿Sí me explico? Es el control concentrado. Entonces, en el caso de control de constitucionalidad y convencionalidad, ahora con el Radilla y todos estos cambios, lo que tenemos es un sistema mixto. Y la Corte dice, aquellas autoridades que no tienen la facultad de ejercer control concentrado pueden inaplicar normas que juzguen, o sea, pueden hacer control difuso. Pero las autoridades de control concentrado, jueces de distrito, jueces, tribunales colegiados, etcétera, Suprema Corte, esas no pueden. Entonces a los tribunales colegiados, no sé si aquí haya magistrados federales o jueces federales, pues están enojadísimos. Dicen, bueno, ¿cómo es posible que el juez de Tarín Moro pueda inaplicar y yo no? Yo soy el juez de distrito, ¿no? Yo estoy en Celaya y el otro está en Tarín Moro y aquel sí inaplica lo que yo no puedo inaplicar, pero la Corte lo dice. ¿Me explico? Entonces es contraintuitivo que podemos aplicar y eso no está resuelto. O bueno, está resuelto por la Corte, pero hay mucha... Porque antes estaban inaplicando los tribunales federales. Porque además hay un concepto vago ahí. ¿Qué significa aplicar? Dice la Corte que son aquellas normas cuya facultad tengas de aplicar. Bueno, entiendo, el juez de partido de León, Guanajuato, uno de los jueces de partido penal, pues tiene la facultad de aplicar el Código Penal, ¿cierto? Me pregunto, ¿y el juez de amparo, el juez de distrito o el tribunal colegiado de aquí en León, que corresponde a esta jurisdicción, no aplica el Código Penal de Guanajuato? Digamos, no lo aplica directamente porque él no juzga bajo esas normas, pero al ver si se aplicó bien, pues lo está aplicando, ¿no? ¿O no? Por lo tanto, si ese juez advierte que en la aplicación, el problema de la aplicación no fue la norma, digo, la aplicación misma, sino que la norma tiene un vicio ahí de discriminación, etcétera, y la puede inaplicar, pero resulta que dice la Corte que no puede. Entonces está complicado este tema de la convencionalidad y la constitucionalidad. Lo que ha sucedido actualmente, desde mi punto de vista, y con eso termino, es que hay mucha inhibición por parte de las autoridades judiciales locales y federales. O sea, prefieren no moverle mucho, ¿sí? Prefieren no moverle mucho. De modo que este gran juguete o este gran pues Ferrari que nos compramos con la reforma constitucional, lo tenemos metido en la cochera. Es un carrazo de derechos humanos, de interpretación tipo europeo, pero no lo usamos, porque nuestras carreteras están llenas de baches y se nos va a ponchar el Ferrari, nos lo van a robar, le van a bajar el estéreo, ¿no? Y mejor lo guardamos. O bien lo sacamos y lo metemos en los lodazales y en los baches y al ratito lo traemos desvielado. Por eso, y con eso termino, es que la reforma, que está muy bien, que tiene grandes alcances y que tiene grandes propósitos, debía estar fundamentado, debía haberse implementado una vez que hubiéramos cambiado culturalmente los abogados de este país, que nos hubiéramos preparado con derecho internacional. Miren, yo no llevé derecho internacional de los derechos humanos, ni creo que muchos de ustedes, con todo respeto, a lo mejor los chicos sí, pero no conocemos los tratados, no conocemos la práctica del derecho, ahora poco a poco cada vez más, ¿no? No conocemos la práctica interamericana, no conocemos el litigio internacional, no conocemos las convenciones internacionales, no sabemos cuántos tratados ha firmado México. Bueno, nadie sabe, ni los de la Secretaría de Relaciones, es como el INEGI, ¿no? Tienen sus estadísticas, quién sabe de dónde las sacan, pero tienen sus propias cuentas de cuáles son los tratados. Pero nadie sabe a ciencia cierta cuáles sí, cuáles sí, cuáles no. ¿Me explico? Entonces hay mucho desconocimiento. No hay una conciencia filosófica profunda de lo que significa un cambio de este tipo, ¿no? Es decir, yo digo que el positivismo hay que superarlo, sí, como dice Atienza, pero hay que estar listos para superarlo. Y yo no estoy seguro que México estuviera listo. De modo que nuestra reforma actual, nuestro juicio de amparo, nuestra convencionalidad, nuestro control, necesitan una infraestructura y un cambio cultural en nosotros, en las personas. Miren, las leyes cambian en lo que quieran, pero las leyes no hacen nada solas, son libros. O sea, ojalá que si reformamos la Constitución todo cambiara, pero no cambia. Si no cambiamos nosotros no cambia nada. Claro que es importante el texto, porque en México no hacemos nada sin texto, pero hay textos y textos. Hay textos y personas que utilizan el texto, ¿no? Un buen texto, un texto de buen nivel con una persona bien preparada, pues tiene un efecto. Un texto de muy buen nivel con una persona no preparada tiene otro efecto. Si a mí me yo conozco algunas otras constituciones por mi trabajo. Si me preguntan, ¿está mala la Constitución mexicana? Bueno, por todo lo parchada, lo que es de que Pedro Salazar quiere hacer un modelo consolidado, ya ven en jurídicas, es de las mejores constituciones del mundo, de veras, o sea, no está tan mal nuestra constitución. Es muy larga, eso sí, parece un codigote, parece una leyesota, pero lo que dice no está mal, o sea, lo que yo le quitaría es mucha paja, pero es de las mejores del mundo en términos de construcción, de principios, de valores.
Pero eso no es el tema. El tema somos los mexicanos. ¿Me explico? Es decir, imagínense un jueguito, que nos cambiaran la constitución los gringos, que ellos llevaran la nuestra, nomás le pusieran todo gringo y a nosotros aplicaran la de ellos. Seremos tan ingenuos para pensar, no, es que con esta gringa, ahí vamos a cambiar. Sí, ya, mañana somos gringos también aquí. Igual, desarrollados. No, nos ponen la constitución de Alemania o la gringa o la de Marte y si nosotros no cambiamos, pues así tengamos la mejor constitución, no vamos a cambiar, no van a cambiar las cosas. Entonces, primero es un cambio en las personas y después en la implementación de estos modelos, interpretación, etcétera. ¿Me explico? Y ahí sí, perdónenme que sea yo un medio fatalista, pero son los chavos los que están llamados a este cambio. Nosotros, las generaciones actuales, ya no lo vamos a ver. Pero nosotros los que podemos todavía, o tenemos la oportunidad de enseñar algo a los alumnos, a nuestros alumnos en las universidades, y a las autoridades de las universidades de este país, públicas y privadas, tenemos que ayudarlos a que las currículas de estudio, a que los métodos de enseñanza, a que la forma de aprender el derecho se acorde. Ya empezó, o sea, tampoco es que estemos, ya empezó este cambio, pero es muy lento. El día de mañana, un abogado que no sepa todo esto de la argumentación de los derechos, de los tratados, pues no va a ser abogado, hombre, no va a poder. Si me explico, no es una acción de títulos. Para eso se van ustedes a la Pontificia Universidad de Santo Domingo en la Ciudad de México y tienen un título falso, ¿no? Pero el título es lo de menos, ¿no? La persona para que haga el litigio que se requiere ahorita y litigue a nivel internacional, y litigue en la corte y sepa amparo y sepa derechos humanos, sepa derecho internacional, de eso van a comer los abogados mañana. Ya están empezando a comer ahora. Un despacho, un abogado que no esté preparado en esos niveles, no la va a hacer mañana, hombre. Por eso el cambio es, como decía Benito Juárez, es inevitable, es fatal. Y felizmente fatal. Porque vamos a tener que cambiar. ¿Me explico? Quizás una versión positiva de la reforma es que va a obligar a un cambio acelerado de pensamiento. La reforma va a obligar. Pero la curva de aprendizaje va a costar un poco de dolores de cabeza. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes para sus preguntas. Muy bien, se abre el espacio para preguntas. Adelante. No abarroten las manos. ¿Me extraña, licenciado? Bueno, en primer lugar, doctor, muy satisfactorio esta exposición, con mucha claridad, que nos ha dejado, hablo por mí, yo creo que pues por el auditorio de compañeros con un lenguaje jurídico, pero a su vez con muy llano, muy simple, que lo entendimos plenamente y nos asustamos, ¿verdad? Sin embargo, yo quiero plantear nada más dos cosas. En su criterio y opinión, ¿por qué la Corte de alguna manera retrotrae lo que planteó en el artículo mismo? Bueno, no con lo que planteó, porque fue legislativo, el artículo primero, de promover, proteger los derechos humanos, del control difuso, del control de convencionalidad, que dice que todos los jueces iban a poderlo hacer. Y era como, eso sí era como romper paradigmas, y como usted dice, el juez de Hichú, de Atarjea, de Doctor Mora, el juez, aquel juecito pues que llegaba de Guaraches, pero con su libro en la mano, que era la ley, podía de alguna manera aportar algo al gobernado. Pero ya se lo quitaron, ¿no? O sea, ya el juez federal, ahí hay una lucha interna, intestinal, entre quién puede más. Sí. ¿Por qué razón se supone que los mal letrados, la toga, el birrete, todo eso, pues dieron marcha atrás? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, sí. Bueno, está de moda ahorita, vi lo de la mano de Maradona, ¿no? Sí. Pero ahorita están los Juegos Olímpicos y la Unión Soviética o Rusia, ya no sé exactamente ahorita cuál sea los dos, pero su número de participantes de olímpicos va a un 30%. ¿Por qué? Porque le están diciendo que se están dopando. Entonces me vino a la memoria como un futbolista mexicano, a propósito o sea, porque comía, no soy muy docto para medicamentos, dopirol o algo que comen los animales,
Entonces la carne, Clenbuterol. gracias. Clenbuterol se dice, ¿verdad? Entonces, bueno, era algo indirecto, entonces nos sancionaron y a este mexicano también lo sancionaron. Entonces, bueno, es mi comentario a esos dos puntos. Muy bien. Bien, en cuanto al primer comentario, el modelo que se implementa en nuestro país es un modelo teórico. Lo teórico es difícil siempre implementarlo e importarlo, ¿verdad? Porque fue una importación. Importamos del extranjero este modelo. Nosotros no teníamos ese modelo. Teníamos, bueno, el ministro Cosío tiene un estudio por ahí largo que dice que la Corte ha sido intermitente. Hubo el amparo, famoso amparo Fraga, en el que la Corte había dicho que sí había control difuso, ¿sí? Pero digamos, más allá de las anécdotas así de los expertos que han visto en la historia del desarrollo de las ideas del derecho en México, sabemos todos como juristas que en México hasta el año 2011 el control había sido concentrado, ¿cierto? O sea, por lo menos desde Vallarta, concentrado. Siempre nada más los tribunales federales eran los que podían hacer el señalamiento de que una norma era inconstitucional o un acto era inconstitucional. Nadie más que ellos. Así funcionamos. Bueno, implementar un modelo importado de control difuso, porque nuestro modelo nació así medio mixto porque le imitamos todos los gringos, pero ya implementar un modelo mixto, un modelo es difícil, no, es como ahorita los juicios orales, no está siendo pacífica la tarea de implementar el modelo. Y como quien implementa el modelo son personas que interpretan de un modo y de otro los modelos, pues es difícil. Yo tengo la anécdota precisa, porque estuvo en mi ponencia, bueno, en la ponencia en la que yo trabajaba. Por un problema de comunicación, de redacción, de argumentación, el 912, revísenlo, no estoy mintiendo, o sea, revísenlo ustedes, no es claro, ¿sí? Y puede ser entendido de las dos maneras, de que todos pueden o nomás los jueces federales no pueden. ¿Sí me explico? Se puede entender de las dos maneras. ¿Cómo lo entendió la mayoría de los? Entendieron que todos podían. Cuando nosotros hicimos una revisión del Radilla, revisión del 912, con los secretarios que lo redactaron, que estaban en mi ponencia, lo que dijeron fue, no, es que siempre pensamos que no podían los federales. ¿Sí me explicó? Por lo tanto, el ministro Cosío, cuando fue esa discusión en pleno, dijo, yo no me contradije nunca, yo sí lo dije antes y lo digo ahora, pero muchos, ustedes lo vieron, muchos lo consideraron como si fuera el ministro como traidor, como que se regresó, como que cambió. No cambió, pero eso es una cuestión de claridad por un lado y de interpretación por otro lado. ¿Sí me explicó? Eso es en cuanto a la anécdota, digamos, de cómo fue que unos u otros, ¿no? ¿Yo qué pienso? Yo creo que si vamos a admitir la idea de un control difuso, tiene que ser total, general. Si no, mejor no. Si no, estábamos mejor antes con el control concentrado. A mí la idea de la mixtura no me parece adecuada. ¿Sí me explicó? Porque fíjense, el modelo colombiano es estrictamente difuso, no es concentrado, pero ahí no tienen juez de distrito, ¿sí? O sea que el Radilla lo que buscaba era que prevaleciera nuestro sistema de justicia federal, de amparo, y además un modelo de control difuso. Entonces, si aceptamos el control difuso tipo Colombia, en Colombia no hay juez de distrito, o bien, todos los jueces son de distrito, todos. ¿Sí me explico? El de Tarín Moro, bueno, allá en Cundinamarca, el de Cali, el de Bogotá, son todos de distrito. Bueno, hacen las funciones de un juez de distrito aquí, porque pueden hacer las tutelas famosas allá se llama tutela el amparo. Pueden tutelar a una persona, pero no tienen que ir a un sistema, nada más la Corte lo puede hacer, la Corte Constitucional colombiana. Y por cierto, la Corte lo hace mediante el famoso cerciorario, o sea, escoge los casos, no los resuelve todos, y ni tiene la obligación de resolverlos todos. ¿Sí me explico? Nos vamos a aventar imagínense aquí, en la Corte, que yo trabajé 11 años como secretario, el gran problema que tenemos eran los desechamientos, la procedencia de los amparos directos, porque todo el mundo va al amparo directo, ¿no? Si hacemos un control difuso y desaparecemos el amparo directo, por ejemplo, y dejamos nada más el amparo indirecto, entonces tenía más sentido hacer un control de que cualquiera lo controlara, ¿sí me explico? Pero porque nos quitamos el control del juicio de amparo directo, pues. Pero los abogados en este país, díganme si no, aquí hay muchos abogados, casi estamos pensando como abogados, perder rápido en Guanajuato para irnos al federal, ¿o no? Queremos que nos resuelva la sala penal o la sala civil de Guanajuato rápido, porque luego sigue lo bueno, ya sigue el tribunal colegiado. O sea, no confiamos en nuestra justicia local. Eso es un vicio de cultura también.
si queremos cuidarlo todo, pues se nos hace bolas el mastique. O sea, aquí lo que nos está pasando en México es que lo que queremos todo. Queremos nuestros tribunales federales con su chamba, ¿no? Con su tal. Que además tengan control difuso. Que además nuestros tribunales locales también lo tengan. Que no se distingue entre, o sea, que no nos vayamos todo a un sistema, sino que pervivan los dos. Bueno, las consecuencias son estas incompatibilidades. Desde mi punto de vista, el control difuso tiene grandes ventajas, y yo no le vería ningún problema que también los federales lo pudieran hacer, porque al final de cuentas todo es revisable. Es decir, ¿quién controla una inaplicación? Pues el amparo, ¿no? Es decir, si a mí me inaplicaron una norma y yo no estoy de acuerdo, yo puedo ir al amparo, ya sea indirecto o directo, según se trate de una resolución o un acto de los que se resuelven en amparo indirecto, ¿no? Entonces, yo no sé el miedo, quizás es el miedo de la doble carga laboral, no sé, ¿no? Ahorita la Corte, después de la reforma de derechos humanos, no saben la cantidad, o sea, de casos que se tienen. Ha incrementado, no les exagero mucho, pero yo creo que desde del 2011 para acá, en un 600% los casos. Impresionante. Ahorita todo el mundo va al amparo por tortura, por violaciones al debido proceso, todo el mundo. Antes no. Pero claro, todo el mundo ve ahora una veta de oportunidad con la reforma. Pero yo eso no lo veo mal, está bien. Pero la Corte ya no alcanza, son 11 ministros. No paran, o sea, está saturada la Corte, como nunca de trabajo, como nunca. Yo qué bueno que ya no estoy, pero ya no sale de tiempo. Pero estamos hasta acá de trabajo, de veras de no poder, así como yo hablaba de los trabajadores que huelen a expediente, pues así hasta las 12, 1 de la mañana, porque es tanto el trabajo de amparo, pero entonces esa Corte ya no da. Hay que hacer una Corte como la que estaba antes de Cedillo, ¿no? Más grande, para que haya 21 ministros y auxiliares y todo, y que puedan con esa carga, porque un día la Corte va a explotar. Ya no puede con los amparos, no puede. Y eso no pasaba antes de la reforma. ¿Me explico? Son ese tipo de cosas que cuando implementamos por implementar y no pensamos en las consecuencias, pues nos pasa. Buenas, malas, ajustes, curvas de aprendizaje, como se le llama. Pero me parece que la Corte aquí no es que la Corte quisiera ser perversa o desconocer, es que la Corte trató de tirar a un modelo estricto, como lo importó de otro país, y así era el modelo, ¿no? Pero no se puso a pensar desde mi punto de vista. O sea, lo que faltó fue argumentos consecuencialistas. Los ministros tenían que haber visto qué podía pasar después, cuál iba a ser el evento 1, 2, 3, 4 después de esta interpretación constitucional para saber qué iba a pasar. O no haberla hecho, porque en 912 nadie se lo mandó a la Corte lo hizo solita. ¿Se acuerdan? O sea, cuando fue Radilla, la Corte condenó al Estado mexicano, nadie habló en la época de Calderón más que la Corte. La Corte dijo, sí voy a cumplir lo que me mandas Costa Rica, y para cumplir hago el 912. O sea, tuvo la valentía la Corte de hacerlo, pero al hacerlo se aventó un paquetote que todavía no podemos con él. Entonces, no tengo una respuesta concreta a su pregunta, porque lo que sí puede ser que mala fe no es, o mala leche, o ignorancia pura de los ministros. No, es implementación de modelos, que así venía el modelo, o sea, así venían las instrucciones del modelo que trabajamos, pues así lo pusimos, ¿no? Pero quizás el modelo no estaba para nuestro país. Y la segunda, en cuanto a los... ese es un problema de legitimación, ¿no? Un poco de los principios institucionales del derecho. ¿Quién tiene derecho a ir a las Olimpiadas? Pues el que cumpla los requisitos formales. Y hay ciertos requisitos que, usted creo que tu pregunta va por la idea de la zona de penumbra. Miren, yo a mis alumnos les explico así esta idea de la procedencia. Cuando ustedes van a los juegos, en la feria, los niños tienen en los juegos unas como reglas, ¿no? Con colores, para ver si el niño se puede subir o no, ¿cierto? Con rayitas. Así veo yo la procedencia. La procedencia es, a ver, fórmate aquí, y si pasas de la rayita, entonces pues procede tu juicio. Si no pasas de la rayita, no procede, man, así de fácil no procede. Pero hay casos clarísimos en los que si yo quiero llevar a un niño de 3 años a un juego de montaña rusa, pues le falta como tanto así. Es clarísimo que no puede entrar. Pero hay casos en el que el niño le falta cualquier cosita, aunque no llegue a la raya, y sin embargo ese niño, porque yo lo conozco, porque es mi sobrino, mi hijo, qué sé yo, y le digo yo al de los juegos, no, pero este chavo está bien loco y se sube a todo y no tiene miedo y no le va a pasar nada, ya se ha subido a otros lados. ¿Me explico? Y uno diría, ese sí es un buen candidato, aunque no cumpla con la formalidad, de pasar. ¿Me explico? Ese tipo de casos son como esos de la zona de penumbra, como el del clenbuterol. Oiga, ni fue ilícito, ni fue esto, ni lo otro, pero
¿Qué hacemos ahí? El estricto cumplimiento de la norma es, pues, sea como sea, no está en la rayita, no entra, pero sabiendo que puede cometer una injusticia. O dejarlo pasar y abrir la puerta a que metas un niño que se muera de un infarto allá arriba. Todo porque el de la rayita, el de los juegos, no cumplió con la formalidad. ¿Me explico? La seguridad jurídica trata de evitar esas cosas y por eso prefiere pecar de exceso, decir, a ver, aquí, de aquí para abajo, sea como sea, porque ya estamos seguros que no va a pasar nada. A dejar el arbitrio, ¿no? Ese problema, en teoría del derecho actual, se conoce como derrotabilidad, porque no todas las reglas se pueden aplicar a todos los casos. El caso que yo, bueno, un caso muy famoso, hipotético, es el de los perros en los restaurantes. Los restaurantes no dejan entrar perros, ¿no? Y uno puede ver ahí a veces los letreros o los dibujos, prohibido entrar con mascotas, con perros. Pero imagínense que entra una persona ciega con su perro Lazarillo a comer, con su perro. ¿Lo dejamos entrar o no lo dejamos entrar? Si somos estrictos, pues no entra, pero violamos su derecho a la igualdad, a la no discriminación por discapacidad. Nos estamos fijando en una discapacidad visual protegida por la Constitución, o sea, una no discriminación que tutela y que ordena la Constitución. O sea, si yo no dejo entrar, si yo soy el dueño del restaurante y no dejo entrar al del perro ciego, violo el artículo primero, ¿sí o no? Y alguien dice, sí, pero si lo dejas entrar, violas la ley. Bueno, pero ¿qué es más importante, la Constitución o la ley? La Constitución tendría que dejarlo entrar, ¿cierto? Pero tendría que dar un razonamiento para dejarlo entrar y decir, ah, bueno, ¿cómo debo de pensar este caso? Debo de pensar en aquello que los maestros nos decían en la escuela, el telos de la norma, la finalidad de la norma. ¿Para qué está pensada la norma de los perros? Para que los perros no muerdan a nadie, no ladren, no hagan ruido, no huelan feo, no se orinen en el restaurante, no hagan caca, ¿no? Para eso está pensada la regla. Ahora, ¿este perro ladra, muerde, hace caca y se orina? No, es un perro entrenado para acompañar a un ciego. Por lo tanto, el telos no se incumple si dejo entrar a este perro. Entonces hago prevalecer un principio constitucional sobre un principio legal. Eso es un ejercicio de derrotabilidad racional, argumentativo. ¿Se explicó? Que no es formalista, porque el formalista va a decir, a mí me vale que sea, si está ciego, si está sordo, me da igual, aquí no entran los perros. Ese sería demasiado formalista. Pero alguien que dijera, yo ni estoy ciego, pero fíjate que mi perro es tan bueno, yo estoy bien, no estoy ciego ni nada, mi perro es de mascota, pero nunca se va a mear ni nada, te lo aseguro. Ah, pásale, y de pronto muerde a alguien. ¿Me explicó? En mi caso no está justificado que dejen entrar al perro. ¿Sí? Entonces, ese es lo que yo decía ahorita en la exposición entre el formalismo, que hay que combatir, positivista, y el activismo, que dice, ay, pásale, tú pásale con el perro. No, esos casos grises se llaman casos de la zona de penumbra y se resuelven con argumentación, con análisis del caso concreto, con análisis de derrotabilidad, ¿no? Por ejemplo, en el Parque Hidalgo, cualquier parque, no se permiten entrar vehículos automotores, pero una ambulancia, alguien se rompió un pie, se está muriendo un infarto. Imagínense el vigilante del parque, no, usted, la ambulancia, Cruz Roja, no puede entrar porque está prohibido. Oiga, se está muriendo. Sí, pero aquí dice que coches no, y usted trae una ambulancia, no puede entrar. No sería razonable ni de sentido común, ¿no? O sea, la regla dice, no se permite entrar coches excepto ambulancias. Aunque no lo diga, uno lo tiene que interpretar así. O no se permite entrar con perros, a menos que sean lazarillos. O no se permite niños de tal edad, a menos que sus papás se hagan responsables. Por ejemplo, hay excepciones así, ¿no? O las películas B15, bajo la responsabilidad de los padres. Pero la regulación y la interpretación tienen que ir de la mano. Porque si nos quedamos con la pura ley, eso es el positivismo, ¿no? Lo que diga la ley, dura lex et lex. Hoy estamos en un modelo intermedio entre la regla, claro, pero la interpretación adecuada de la regla por todos los operadores. Clenbuterol, yo creo que es un caso de esos. O los rusos, a lo mejor vamos a cometer, a lo mejor ahí estaban las medallas de oro. Sí, pero pues están dopados, man, ¿no? No están cumpliendo con las reglas de procedencia, no van a las Olimpiadas. ¿Sí? Preferible que no vayan a que gane, ya pasó, ¿no? Que ganan los que no tienen que ganar, les quitan la medalla un año después y todo eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Gracias. Oye, Ay, perdón. ir a las 8. Me tengo que ir, sí. 8, ¿no?
tengo que estar a las... Sí. Pues ya, ¿verdad? Sí. Perdón, su vuelo Una sale a última las- pregunta. Pues, ¿te parece? Adelante. Una y ya, porque sí, ya no me acordaba que me tengo que ir. Nada más una pregunta rápida sobre el criterio que ha tenido la Corte ante el mal uso del menor pro persona. Sí. Como bien mencionó, que algunos abogados lo están usando de manera, como sustituyendo igual este concepto, como hablando tanto en pro persona como en el interés superior del menor, que están guiando como el procedimiento, diciendo que igual se les puede, por decir algo, un formalismo, un término, y como hay un menor, digamos, en el juicio, pues por interés superior del menor lo tienen que recibir, y digamos que el alzada resuelve que sí, ante este caso, y que se están violando por los principios institucionales. No sé si hay algún criterio que ya tenga la Corte respecto a eso. Hay varios criterios. En la primera sala, el principio de interés superior del menor, por ejemplo, fue un principio que causó mucho escándalo, ¿no? Sobre todo en temas de violación y de abusos sexuales. Desgraciadamente parece ser que si una persona ahorita habla o acusa falsamente a alguien y es menor, ya por ese simple hecho le damos entrada y le damos la razón, y hay un prejuicio, así un juicio antes del juicio, un prejuicio social y de los medios de comunicación que lo hacen culpable antes de que vean las pruebas y todo, ¿no? Las lleva de perder una persona que sea acusada o una persona que tenga la desgracia de tener un problema en el que hay un menor involucrado, porque puede ser toda su desgracia antes del juicio, es un prejuicio. Y la Corte ha tratado de enmendar, también la Corte se ha excedido, la misma Corte se ha excedido, pero han tratado de reconducir más adecuadamente este principio, ¿no? Este principio es también, como yo decía, qué bueno que me preguntas, ya con eso terminamos, porque en realidad es un metaprincipio. El interés superior del menor tiene que ser utilizado en un caso excepcional y en una ulterior análisis, una vez que uno encuentra un empate. ¿Me explico? Es decir, en principio un menor, vamos a poner un tema de custodia. Un menor, en principio, lo que el derecho quiere, lo que la sociedad quiere es que esté con los dos papás. Pero esto no es posible. Entonces hay un problema ahí de litigio de custodia. Entonces la ley tiene presunciones legales, presunciones, ¿no? Presunciones juris tantum, presunciones juris de jure, y la juris tantum, que es la más utilizada, es que hasta la cierta infancia, que por cierto ya hay un problema, ya hay litigios a favor de los hombres, de por qué tiene que ser la mujer, la primera que lo cuide hasta los 7 años. Pero bueno, así está ahorita los códigos civiles. Esa presión hay que derrotarla, hay que, como dijimos ahorita del perro, igual, derrotable, hay que demostrar que la mujer no puede para que le toque al hombre. Pero cuando hay un conflicto de estos, la simple existencia del menor no da la razón. Tendremos que primero resolver los temas de reglas y saber que en principio el niño podría estar con los dos, con cualquiera de los dos, y que solo en aquellos casos en que, más allá de la derrotabilidad, de las excepciones, de las presunciones, etcétera, no tengas ninguna razón para dárselo a ella o a él, ninguna, ¿sí me explico? Ninguna razón de peso. Hasta entonces, cuando agotes todas las razones, sacas la razón esta última, que es el interés superior del menor. Pero antes no. Lo que no se vale es sacarlo en primer lugar, como ahora se hace, ¿no? A ver, ¿a quién le merece? Pues a la mamá por el interés superior del menor. O al que lo quiere más. Espérate, no. Primero hay que agotar todas las posibilidades de estabilidad emocional, de manutención, de cuidado, de tiempo, de calidad de vida, etcétera. Y vamos a suponer que no, pues igualito está. O sea, los dos tienen trabajo, los dos tienen no sé qué, los dos tienen posibilidad, los dos tienen tiempo, los dos le prestan atención. ¿Qué nos queda si los dos tienen les asiste el mismo derecho? Entonces ahora pasamos ya no al derecho formal, digamos, que han agotado ellos en cuanto a requisitos, y pensamos en el niño. De hecho, siempre hemos pensado en el niño, por eso vimos los requisitos, pero cuando hay un empate, entonces atendemos un metaprincipio. Más o menos así como Alexis explica, no esto del niño, sino lo que él llama cargas de la argumentación. El principio de interés superior del menor viene a ser una carga de la argumentación para desempatar ponderaciones, igual que pro persona. Una vez que agotamos todo lo que la ley nos ofrece, nos dice, si la ley me dice que a los 7 años, bueno, esto es la ley, ni modo, no me puede gustar, pero eso dice la ley. Ahora, si yo demostré que derroté esa presunción porque la madre es alcohólica, ¿sí me explicó? Y entonces le toca al padre, pero entonces el padre tiene condiciones de vida precarias, o no tiene trabajo, o es alcohólico también, y tenemos un empate ahí, ¿a qué alcohólico se lo da? A lo mejor a ninguno, ¿no? Porque eso es el interés superior del niño.
el que no esté con ninguno de los dos. ¿Sí me explico? Pero abanderarnos con un principio de estos que gozan de buena fama, me parece que es un error, primero jurídico y después inmoral. Que no podemos nosotros ir por ahí diciendo, eso se llama en buena filosofía del derecho, abuso del derecho, abuso de los derechos. ¿Sí me explico? Es como alguien que dice, voy a basarme en ciertas características que me otorgan ciertos derechos, ¿no?, para cometer arbitrariedades. Por ejemplo, la famosa discriminación inversa, ¿no? Hubo un caso en Alemania muy famoso, a lo mejor lo conocen, el caso Calanque. En ese caso participaron para un concurso de jardinería, bueno, de un puesto para dirección de jardines en Bremen, en Alemania, un hombre y una serie de personas. Y ganó un señor, el concurso, ganó. Exámenes, ya ven, ahí les hacen exámenes hasta para ser barrendero, ¿no? Sacó todos los puntos mejor, primer lugar de la lista de los candidatos y ganó la plaza. Cuando se le iban a dar, le dijeron, ay, pero que usted es hombre. Y tenemos una ley de cuotas, entonces le vamos a dar a la señora. Y la señora no ganó. Y él se fue a demandarlos en Alemania, se fue hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y alegó discriminación inversa. No ganó solo porque era hombre. ¿Sí me explicó? Entonces, ese tipo de casos es, mira, yo no gané ni tengo el mismo derecho que el señor, pero como soy mujer y aprovechando una ley de cuotas, hago que le quiten un derecho a él para que me lo den a mí. Eso es lo que está mal. Utilizar un derecho, que nadie lo niega, pero para afectar otro derecho. Con eso no se arregla la justicia ni la igualdad. Lo único que hace es invertir la regla, ¿no? Antes se cometían injusticias conmigo, ahora que se cometan contigo, ¿no? Pero eso no es arreglar nada. Se trata que no se cometan injusticias con nadie. Por lo tanto, ciertos derechos que se ponen de moda, porque se ponen de moda, no hay otra palabra, y que nos llenan, a veces nos llenan, nos persuaden o nos excitan las emociones, hacen que dejemos de ver fríamente y racionalmente las fuentes jurídicas y las soluciones del derecho y desde el derecho. El derecho no está peleado con la moral, pero hay que saberlo engarzar con buenas razones. No podemos dejar a un lado el derecho y decir, ay, lo que más bonito sintamos. ¿Me explico? Lo que más me lata a mí. Es que me vio tan feo o me vio tan triste, pobre señora, le hay que dar el amparo. No somos buenos, entonces no estamos para ser jueces, porque si nos vamos a conmover con miradas, pues nosotros trabajamos con pruebas, con hechos, con evidencias, con razones, con normas, con soluciones previstas por el legislador, prepensadas, preconsideradas, sujetas a discusiones públicas. Eso es lo que son nuestras fuentes de trabajo. Y los principios son eso, también son, pero son pensadas para un segundo momento, no para el primer momento. ¿De acuerdo? Entonces, sí, la Corte ha avanzado, no tengo ahorita los números, pero sí hay varios criterios que han tratado de aterrizar mejor ¿qué significa interés superior del menor? En términos, en su justa dimensión, ¿no? No lo dicen así como metaprincipio, pero sí dicen, a ver, no pueden desconocerse otros principios, no pueden conocerse otros derechos procesales, no pueden conocerse otros derechos legales, no puede conocerse el procedimiento, nada de eso. Todo tiene que reconocerse como siempre. Luego, si hay empate, si hay dudas, pues entonces, es como el indubio, ¿no? Como los indubios. Indubio pro reo, pero indubio. No es pro reo, no, es indubio pro reo. Indubio. Primero tienes que demostrar la duda. Si no hay duda, no puedes liberar al señor hasta que tengas la claridad de que esto no está claro si fue o no fue. Y si fue o no fue, sale libre. Porque para castigarlo hay que estar seguros de que fue. Esto es parecido, ¿no? Hay que estar seguro de que el derecho más o menos corresponde en el mismo grado a los dos, o no les corresponde. Y si falta un plus, entonces atendemos a eso que se llama interés del menor. Pues muchísimas gracias por su atención. Perdón, nos fuimos un poco extensos, pero el tema sí lo ameritaba. Gracias y buenas tardes. Oigan, el próximo martes los invitamos a una mesa redonda sobre los derechos de los indígenas a las 5 de la tarde. Por si gustan venir, les agradecería su asistencia. Y pues ahora sí le damos el reconocimiento al doctor Roberto Lara Chavarría. Pero perdón, voy a hacer un comercial porque yo voy a estar en la tele. Bueno, no en esa mesa, sino el último martes del mes me toca a mí esa sentencia. Pero por tele. Es que es una serie de crónicas. Tuvimos un cine debate el día de ayer sobre los derechos. Vimos la película La Misión. Es una forma de abordar los derechos de los indígenas desde diferentes aspectos. Y el doctor le toca el último martes de agosto. Le toca ver un asunto relativo a los indígenas. Entonces, eso es por videoconferencia. Sí. Bueno.
Le damos su reconocimiento y un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ya están sus reconocimientos, pueden pasar por él. Nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes.